Parece que podríamos estar encaminándonos hacia una tormenta perfecta, porque con estos aranceles del 25% a cualquiera que comercie con Irán, parece que China sería el objetivo principal, y eso reavivaría la guerra económica con los chinos. Como dijiste, los rusos y los chinos probablemente respaldarían a Irán, al menos de forma indirecta, con inteligencia y armas. Pero además, si hubiera una guerra, ¿no habría también cierto oportunismo? Siento que si Estados Unidos se ve, enredado en Oriente Medio, los rusos se sentirían un poco más confiados para tomar represalias ante cualquier provocación europea. Y hace 2 días que el Ministerio de Asuntos Exteriores o el Ministerio de Defensa británico hacía una declaración diciendo, ahora estamos desarrollando misiles que pueden alcanzar 500 kilómetros con ojivas de 200 kilos, así que podemos empezar a bombardear Moscú. Quiero decir, en algún momento los rusos considerarán irresponsable no responder, porque eso solo envalentona a los europeos. En Europa ahora se da por hecho que es algo normal. Podemos atacar a Rusia todo lo que queramos y simplemente lo llamamos ayudar a Ucrania. Pero parece que ahora que los rusos están en una posición más fuerte, ya no van a aceptar esto. Creo que eso es totalmente válido. Y considero que de los tres, Alemania, Francia y Gran Bretaña, son los principales culpables de lo que ocurre desde Ucrania hacia Rusia. No están solos, porque seamos sinceros, nosotros seguimos proporcionando datos e información de localización. Nuestra vigilancia aérea sigue siendo fundamental para todo eso. Pero de los tres, están realmente hartos de los británicos, porque saben lo débiles que son en realidad. Los británicos no tienen con qué luchar. Están en una situación terrible. No odian al pueblo británico, pero odian a ese maldito gobierno que habla y actúa como lo hace. Ahora bien, la parte interesante es que parecen querer desafiarnos por Groenlandia. Eso es tan ridículo como si los rusos o los chinos intentaran desafiarnos en el Caribe. Así que con suerte, los británicos y los franceses abandonarán esa idea absurda. Y todos hablan de cómo Estados Unidos está poniendo fin a la OTAN. No parecen entender que eso está bien desde el punto de vista de esta administración. Llevamos mucho tiempo cansados de los europeos y de sus exigencias hacia nosotros. El problema es que no conseguimos librarnos del problema del odio hacia Rusia, que creo que es un constructo completamente artificial que se mantiene en Washington como resultado de poderosos grupos de presión. La población estadounidense no comparte esa opinión. No saben mucho al respecto. Su reacción instintiva es pensar, deben de ser los soviéticos otra vez. Luego, claro, ya no existe la Unión Soviética. Quiero decir, los estadounidenses no saben mucho sobre lo que hay más allá de sus fronteras. Seamos sinceros. Tú lo sabes por haber estado aquí. Pero aún así, no es un problema sistémico en Estados Unidos. Creo que los rusos, si se les presiona, podrían responder. Y creo que los británicos deberían examinar seriamente su fragilidad, su vulnerabilidad. Los rusos no van a atacar Londres ni a volar nada, pero hay muchos militares que podrían ser fácilmente atacados y absolutamente aniquilados, y los británicos no podrían hacer absolutamente nada al respecto. Ahora bien, hay otra cosa. Y esto es algo en lo que he estado trabajando con algunos amigos. Voy a intentar hacer esta presentación en un futuro próximo, pero estoy intentando que la gente piense de una manera un poco diferente sobre nuestra relación con Rusia. Y eso tiene que ver con la no utilización en primer lugar. Esta idea se ha debatido muchas veces. JFK, antes de ser asesinado, después de su experiencia durante la crisis de los misiles de Cuba, quería seguir un camino que creo que habría conducido finalmente a algo así. Los chinos tienen una política declarada de no utilización en primer lugar, pero la descartamos porque, al fin y al cabo, su arsenal no es tan grande. Bueno, en realidad está creciendo y es potencialmente muy letal. Pero hoy tenemos muchas potencias nucleares: Pakistán, India, Israel, Corea del Norte, Rusia, China, Gubernia Matoya.
Great Britain, France. I think, given the dangers that we're talking about in Eastern Creo que, dadas las amenazas de las que hablamos en Europa del Este y Oriente Medio, si no podemos llegar a ningún tipo de acuerdo que ponga fin a esos conflictos, quizá al menos podamos alcanzar algún tipo de arreglo que impida el uso de armas nucleares. Porque una vez que se utiliza un arma nuclear, la escalada es inevitable. Todos los estudios que hemos realizado, todos los modelos que hemos analizado, conducen inevitablemente a la escalada, porque cada parte decide, bueno, si no la uso la pierdo, así que la voy a usar. Esto se ha debatido durante muchos años entre bastidores. Creo que el presidente Trump, que ha hablado mucho sobre sus méritos para el Premio Nobel de la Paz, suele provocar simplemente risas. Pero si él diera un paso al frente y dijera, no podemos resolver el problema de Ucrania hoy, pero al menos podemos evitar el Armagedón ahora. Miremos la situación desde ese punto de vista y defendamos la política de no primer uso. Y luego se sentara con Moscú y Pekín, y finalmente con India, Pakistán y los demás, para elaborar un acuerdo en el que todos dijeran, ninguno de nosotros será el primero en usar un arma nuclear bajo ninguna circunstancia. Creo que eso podría ser muy positivo. También promovería una nueva vía de avance en la península de Corea, porque sé que la República de Corea del Sur quiere dejar atrás este asunto, quiere que el problema nuclear desaparezca, pero también les gustaría que nos marcháramos, porque ahora se nos percibe cada vez más como un catalizador de la guerra en la península de Corea. Ya no se nos ve como el manto de seguridad que fuimos en su momento. Así que espero que el presidente piense en eso. Vamos a hacer un esfuerzo en un futuro muy próximo en este sentido. Espero poder hablar de ello en Vancouver, en la Conferencia de Inversión en Recursos de Vancouver, que se celebrará a finales de enero, del 25 al 27 de enero. Pero eso es lo único que se me ocurre ahora mismo que podría sortear este tipo de embrollo diplomático y llegar a algo realmente crucial para la supervivencia del planeta, algo en lo que espero podamos ponernos de acuerdo. Bueno, el Tratado START está a punto de expirar el próximo mes, si no me equivoco. Y en un momento dado, pareció que Trump estaba dispuesto a convertir las armas nucleares en un tema clave. Habló de desnuclearizar la relación entre Estados Unidos, Rusia y China. Y de hecho, si se quiere abordar el tema con las mayores potencias nucleares, entonces China, bueno, sería un buen enfoque. Pero últimamente no he oído hablar mucho de ello. En cambio, he oído hablar de aumentar el presupuesto militar de Estados Unidos a $1,5 billones, lo que podría tener consecuencias. Estoy seguro de que encontrarán el dinero, pero esto tendrá algún impacto. Bueno, ya sabes, hay alguien llamado William Hartung, a quien deberías considerar entrevistar. No sé si lo has entrevistado o no, pero William Hartung, que escribe con frecuencia en el Quincy Institute, habla sobre el presupuesto. Señala que esto conduce a más intervenciones en el extranjero y que es inherentemente escalatorio, llevándonos por el camino hacia una mayor violencia. Creo que eso forma parte del asunto. Pero algo que la mayoría de la gente no entiende, dentro o fuera de Estados Unidos, es que una gran parte de nuestro presupuesto de defensa es fija. Incluye el coste de la atención médica. Podrías decir, bueno, ¿y por qué es eso tan importante? Pues bien, tenemos muchos veteranos, muchos heridos, muchas personas que murieron y sus familias han sufrido. Hay mucho dinero destinado a ese propósito, para ocuparse de esos asuntos. Luego, además de eso, están las pensiones. Una enorme cantidad de personas se ha jubilado porque hemos pasado a esta llamada fuerza totalmente voluntaria. Eso es muy caro. Así que al final del día es una gran parte del presupuesto. Ahora, más allá de eso, gran parte del dinero del que él habla no producirá el establecimiento militar ideal que describe. Solo vas a obtener más de lo que ya tienes, porque en última instancia, eso es lo que quieren los generales y almirantes. Y la gente en el Capitolio no presta atención, solo quieren gastar dinero.
Si te llevo a Washington y te hago recorrer el Senado y la Cámara y les preguntas a esas personas, ¿qué haces aquí? Dicen, bueno, gastamos dinero. Si no estamos gastando dinero, no tenemos nada que hacer. Ahora bien, cuando dices eso, también ven el presupuesto como una oportunidad para ¿qué? Engrandecerse a sí mismos, a sus donantes y a las diversas estructuras corporativas asentadas en sus distritos y estados. Así que empiezan a amontonarse en este enorme festín a costa del erario público. El hecho de que añadas más dinero no significa necesariamente que estés comprando una capacidad real mayor. Acabamos de entrar y salir de Venezuela en lo que todo el mundo describe como una operación brillante, y lo fue. Tenemos capacidades extraordinarias en el ámbito de las operaciones especiales, pero las operaciones especiales no ganan guerras. Son una capacidad de nicho y necesitas un entorno propicio para el uso de operaciones especiales. Eso funcionó muy bien en Venezuela. No lo intentaría en Corea del Norte. No necesariamente lo intentaría en China o Rusia. Ahora mismo, quizá en Irán, pero incluso allí vas a tener problemas. Y realmente no hemos contado a todo el mundo cuánto dinero gastamos en sobornar a miembros clave del gobierno y de las fuerzas de seguridad venezolanas. Así que lo que estoy diciendo es que probablemente verás que se destina mucho más dinero a esas cosas, pero no necesariamente verás nada que mejore de forma fundamental o drástica tu posición en un sentido estratégico. Y por último, tienes el problema de la devaluación de nuestra moneda, porque todo esto es dinero de un solo clic. Surge de la nada. Sí, la crisis económica que se avecina, creo que por desgracia va a llegar como una sorpresa, lo que complicará todos estos conflictos que ahora parecen desarrollarse al mismo tiempo. Así que sí, se avecinan tiempos interesantes. Bueno, coronel, como siempre, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, Glenn. Thank you, Glenn. Adiós.